A very cordial happy Sabbath to everyone who is worshiping with us this morning. Un feliz sábado, un cordial y feliz sábado para cada uno de los que se encuentran adorando con nosotros esta mañana. It's always a privilege to be able to welcome God's people to His place of worship. Es siempre un privilegio el poder darle la bienvenida al pueblo de Dios en este lugar de adoración. I said this once before, but it's worth repeating again. Y he comentado esto antes, pero creo que es digno de repetir. When I was a young man growing up in the United States, Cuando yo era joven en los Estados Unidos, we never said happy Sabbath to anyone in English. nunca dijimos feliz sábado a alguien en inglés. But as the Spanish influence increased, it became a custom. Pero a medida que aumentó la influencia hispana, esto se volvió entonces una costumbre. Happy Sabbath to everyone. Así que feliz sábado a todos. I invite you to bow your heads with me as we ask for God's blessing. Y les invito a que por favor inclinen su rostro para que pidamos la presencia del Señor. Heavenly Father, we are so grateful to be here this morning. Padre Celestial, estamos tan agradecidos de estar aquí esta mañana And we pray that your presence will be in our midst. y oramos para que tu presencia esté en nuestro medio. Give us understanding Danos entendimiento and resolve to be obedient y la resolución de ser obedientes and be ready for your second y coming. estar listos para tu segunda venida, It's also very close. porque está muy cerca. We ask these things in Jesus' name. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Now, as we begin this morning, I have an announcement. Ahora, antes de comenzar esta mañana, tengo un anuncio. Uncle David is still sick this morning. Aún el tío David está un poco delicado de salud esta mañana. And unfortunately, he has to postpone the promised baptism that was to be held today. Y va a tener que posponer, lamentablemente, el bautismo que estaba para el día de hoy. And it's a postponement, but I don't have a specific date when it will be held. Ahora se ha pospuesto, pero no tenemos la fecha específica de cuándo será llevado a cabo. And as soon as we do have news, we'll share it with you. Así que tan pronto como tengamos noticias al respecto, la compartiremos con ustedes. But hold him up in prayer. Pero por favor, mantengan en oración al pastor David. He is doing better. Él está mejorando. Now, my message this morning Ahora, mi mensaje esta mañana is not simply the story of a single man. no es simplemente la historia de un hombre, It's a study of what God requires of His children in order to bless and prosper them. es un estudio sobre lo que Dios requiere para prosperar, bendecir a sus hijos. And as we look on the screen this morning at the title of the message, Y tal como vemos en la pantalla esta mañana, el título del mensaje, we'll notice that the progress of the work of God is dependent on His children. podemos ver que el progreso de la obra de Dios depende de sus hijos. It's the amazing story of Peter Wessels Es la increíble historia de Peter Wessels and how a man worked with God or worked with humans and with his God to honor Him. y es la historia de un hombre que trabajó con Dios y con otros para honrar a Dios. So as we begin, Así que al comenzar, I want to point out to you that God talks to His people through prophets. que quiero decirles a ustedes que Dios habla a su pueblo a través de profetas And through His written word. y a través de su palabra escrita. Now, one of the outstanding signs of God's remnant people is the gifts that He gives to them. Ahora, una de las señales claras que Dios da
a su pueblo remanente son los dones que Él les da. Now, there are several groups who consider themselves to be God's remnant people. Ahora, y hay diferentes grupos quienes se consideran a sí mismos ser el pueblo remanente de Dios. Yet they hold different doctrines. Sin embargo, tienen diferentes doctrinas. Most notably, the sacredness of Sunday En particular, o de manera más notable, la santidad del domingo and the immortality of the soul. y la inmortalidad del alma. Now, in every doctrine that is truly biblical, Ahora, en cada doctrina que es verdaderamente bíblica, it cannot accept Rome's apostasy. no puede aceptar la apostasía romana. And then we come down to eliminate it. We finally identify God's remnant people. Y por eliminación, finalmente llegamos a la identificación del pueblo remanente de Dios. And this outstanding gift is the gift of prophecy. Y uno de los dones maravillosos que se ha dado es el don de profecía. Now, prophecy is a term that has two separate meanings. Ahora, la profecía o profetizar tiene dos significados separados, diferentes. First, it means preaching, and many people have that gift. En primer lugar, significa predicar, y hay muchas personas quienes tienen este don. For example, the larger meaning of the term is the gift of prophetic communication. Por ejemplo, una de las características de este don es la comunicación profética. It involves visions and dreams. Esto incluye sueños, visiones These come directly from God. que vienen dirigidas por Dios. But much more than that, Pero más allá de eso, it includes counsels and advice for God's church here in the last days. incluye consejos y advertencias para el pueblo de Dios en los últimos días. So in the fullest sense, the gift of prophecy is what the ancient prophets had. Así que el don profético, en un sentido completo, En- sería lo que los profetas de la antigüedad tuvieron. And God used it to bless his people. Y Dios lo utilizó para bendecir a su pueblo. Now, there are many experiences of God's people that does not involve the gift of prophecy. Ahora, hay muchas experiencias dentro del pueblo de Dios que no incluye el don profético. And those people missed a great blessing. Y hay personas que entonces pierden una gran bendición. These were blessings for which they prayed and they hoped that God would give them. Quizás bendiciones por las cuales ellos han orado y que esperan que Dios les dé. Now, Revelation 12:17 specifies that the gift of prophecy is for the end time church. Ahora, Apocalipsis 12:17 especifica que el don profético es para la iglesia en el tiempo del fin. And then in Revelation 19:10, an angel specifies to John what it really means. Y en Apocalipsis 19:10, un ángel especifica a Juan qué es lo que significa realmente. Now, this is a very short exchange Y esta es una conversación bastante corta between John and the angel. entre Juan y el ángel. But for a very good reason, God put it in His Word, and He wants us to study that. Pero por una buena razón Dios la ha colocado en la Biblia y Él quiere que nosotros la estudiemos. Now, anyone who thinks that God is sending him special messages Ahora, cualquier persona que piensa que Dios le está enviando mensajes especiales he has to be subject to an examination. tiene que estar sujeto a una examinación. God says through the Apostle Paul, examine the spirits. Porque Dios le dice al apóstol Pablo que debe examinar o escudriñar a los espíritus. And it's incumbent on the student to find out exactly what that pretended prophet says. Y esto es algo que debe hacer el estudiante, el hallar si eso es así en esta persona que dice ser un profeta. One cannot simply believe everything that he's told. Porque uno no puede creer simplemente todo lo que se le dice. There has to be some way to decide. Tiene que haber una forma para poder decidir. And it's the Bible
that has the last word. Y es la Biblia que tiene la última palabra. If what the prophet says doesn't square with the Bible, you have to ignore him. Si lo que dice el profeta no coordina o no concuerda con la Biblia, usted ignora eso. But if it does, cling tightly to it. Ahora, si lo hace, entonces puede asirse de ello. Now, with this background, I want to share a thrilling story with you this morning. Ahora, en este contexto, yo quiero entonces compartir con ustedes una historia emocionante esta mañana. It's one of exciting detail and human error. Es una examinación detallada y también de error humano. God did his very best to reach his people that were located in South Africa. Y de hecho, Dios hizo todo lo posible, todo su alcance para poder alcanzar a su pueblo que estaba en Sudáfrica. But God always respects our freedom of choice. Pero el Señor siempre respeta nuestra libertad de elección. And it makes an entire difference in the outcome. Y esto puede traer una gran diferencia en los resultados. Now, Van Neerkerk, who relates this story, Ahora, Van Niekerk, quien relata esta historia, he was a descendant of Dutch settlers who fled from papal persecution and went to the south tip of the continent of Africa. este caballero, él era descendiente de holandeses que huyeron de la persecución papal y quienes se establecieron en la punta sur de Sudáfrica. Now, the scripture says that in order to help the persecuted church, the earth opened its mouth and swallowed the dragon's flood. Y la Biblia nos dice que para poder ayudar a esa iglesia perseguida, la tierra se abrió para recibirnos. Generally, we think of the persecuted Europeans fleeing to North America. De hecho, hay muchos de nosotros quienes generalmente pensamos de aquellos quienes fueron perseguidos en Europa huyendo hacia América del Norte. But we forget that many of them went to South Africa. Pero nos olvidamos que también muchos de ellos fueron a Sudáfrica. Van Neerkerk's Dutch family fled from Holland. Y esta familia holandesa de Van Niekerk, ellos huyeron de Holanda. This occurred many years ago. Y esto ocurrió hace muchos años atrás. But generations later, they learned about Adventism and embraced it. Y años después, ellos aprendieron sobre el adventismo y aceptaron esta denominación. So it was Peter John Wessel's great-grandson who tells us the story this morning. Así que la persona que nos cuenta la historia esta mañana es el bisnieto de Peter Wessels. And he tells us about the spiritual journey and the failures and the price that his grandfather paid. Y él nos cuenta de ese viaje espiritual, el precio que tuvo que pagar su bisabuelo. And the painful journey that he and his wife had to take to return to God's favor. Y ese viaje tan doloroso que tanto él como su esposa tuvieron que hacer para poder regresar a obtener el favor de Dios. Now, at the time of his writing, which was long ago, he states the following. Ahora, para el momento en que Niekerk escribe esto, lo cual fue hace años atrás, él dijo lo siguiente. He said, "It was about 12 years ago that I stood on the streets of Cape Town, South Africa. Él dijo, hace unos 12 años atrás estuve en las calles de Cape Town, en Sudáfrica. I had one afternoon on my time, of hands on my time, before I was to board the ship that would take me to the United States of America. Y tenía una tarde libre en mis manos antes de abordar en el barco que me llevaría a los Estados Unidos. And he asked himself, what should I do with my time? Y él se preguntó a sí mismo, ¿qué puedo hacer con mi tiempo ahora?
I decided, he writes, to take a bus to a certain spot on the slope of Table Mountain amidst the ruins of a building. Él dijo, bueno, decidí entonces tomar un autobús que me llevara a una montaña ahí en Cape Town, donde había las ruinas de un edificio. And he says a statement from Ellen White came to mind. Y él dijo en ese momento que una declaración Thank you. de Elena de White vino a su mente. This is what he read. Y esto es lo que él leyó. Upon this land, there will never be another building. Only the wind will rustle through the grass and blow through the tall trees as a mute testimony as to what might have been. En esta tierra nunca habrá otro edificio. Solo el viento agitará la hierba y soplará entre los altos árboles como mudo testimonio de lo que pudo haber sido. And then let me start from the beginning. Así que déjeme empezar desde el inicio. Peter John Wessels began reading his Bible, and he became convinced that the seventh-day Sabbath was right. Peter John Wessel, él comenzó a leer su Biblia y él llegó a estar convencido que el día de reposo del Señor, el séptimo día. And so after studying for several weeks, he decided that he would keep Sabbath along with his family. Así que después de estudiar por algún tiempo, él decide guardar el día de reposo, el séptimo día, con su familia. It wouldn't matter what his neighbors or his family thought. Y a él no le importaba ni la opinión de sus vecinos o de sus familiares. So he told his family that evening at worship what he had planned to do. Y en esa noche, durante el culto, él compartió con su familia lo que él planeaba hacer. Now, when he left the Christian Reformed, that is the Dutch Reformed Church, Ahora, cuando él le preguntó a la iglesia reformada holandesa, it was practically the state church of South Africa. que prácticamente era la iglesia de la nación en Sudáfrica, Many of his friends and his neighbors said, "You're crazy. You can't do this. muchos de sus amigos, de sus vecinos le dijeron, pero estás loco, no puedes hacer esto. What has gotten into you?" ¿Qué eso tiene para ti? But he determined to keep on. Pero él estaba determinado a hacerlo. Now, he had a Dutch neighbor and he went and talked to him. Ahora él tenía un vecino holandés y él fue a visitarlo, fue a hablar con él. And his name was Henry van Druden. Y su nombre era Henry van Drulen. And both families decided to keep the Sabbath together. Y ambas familias decidieron guardar el sábado juntas. And for many months they thought that they were the only ones in the entire world that were keeping the Sabbath. Y por muchos meses ellos pensaban que eran los únicos que estaban guardando un sábado en todo el mundo. Now, one day, Grandpa thought the following: Ahora, un día, el abuelo pensó lo siguiente. I will go visit my best friend, Dr. Andrew Murray. Yo voy a visitar a mi mejor amigo, el Dr. Henry Murray. Dr. Murray at that time was the leading theologian in all of South Africa. Y de hecho el Dr. Murray en ese tiempo era el líder teólogo en Sudáfrica. And so one Friday evening, Grandpa hooked his horse up to his buggy and drove 30 miles, about 40 kilometers, to Dr. Murray's house. Así que él agarró, preparó su carreta, preparó su caballo para un viaje de unos 40 kilómetros a la casa del Dr. Murray. They were old friends. They'd known each other for a long time. Ellos se conocían de muchos años, eran muy buenos amigos. And so they talked all afternoon or all evening and into the night. Así que ellos estuvieron conversando toda la tarde hasta la noche. They spent the whole night talking about Grandpa's new faith. Y ellos pasaron toda la noche, casi toda la noche, conversando sobre la nueva fe de el abuelo. And when the sun rose the next morning, they were walking down a path. Y al salir el sol la mañana siguiente, ambos se encontraron andando en un camino.
And Dr. Murray turned to Van Niekerk's grandfather and said, Y el doctor Murray, él vira y torna hacia el abuelo de Van Niekerk. de Bart Niekerk. And he said, Peter, you have found the truth. Y él le dijo, Peter, tú has encontrado la verdad. But because of my position in the Reformed Dutch Church, I can't make a decision. Pero le dijo, pero debido a la posición que yo tengo en la Iglesia Reformada Holandesa, no puedo tomar tu postura. And so, more determined than ever, Peter turned back to his family and continued to keep the Sabbath. Así que con mayor determinación, con más determinación que nunca antes, Peter regresa a su familia, regresa a su casa con la determinación de seguir guardando el día de reposo, el sábado. And then something happened. Y luego algo ocurre. Diamonds were discovered in South Africa. Se hace el descubrimiento de diamantes en Sudáfrica. And they were discovered right near one of the several ranches that Grandpa owned in the north of the country. Y de hecho, algunas de estas vetas se encontraban cerca de donde una de las granjas de Peter, de este abuelo, se hallaba. And deciding that it was about time to visit his ranches, Y decidiendo que era el tiempo de que él visitara a sus granjas, he decided to take the train and make the trip. él se montó en el tren y se embarcó en el viaje. And he stopped and he visited his 3 ranches. Y él visitó sus 3 granjas que tenía. And on a Thursday, he decided, I'm going to go by the diamond diggings and look and see what's happening. Y para el día jueves, él dice, bueno, voy a acercarme a donde están las minas de diamantes para ver qué es lo que está pasando. People were prospecting, they were digging frantically to get wealthy. Y de hecho hay personas que estaban allí, que estaban minando de manera frenética para obtener fortuna. And then he realized the next day was Friday. Y él se dio cuenta que el día siguiente iba a ser viernes. So he decided to stay over the Sabbath. Así que él decidió esperar después del sábado. So the next morning he took out his Bible and he sat by his tent and was reading. Así que a la mañana siguiente él tomó su Biblia y estaba en la tienda de su casa. And soon he noticed about 3 tents over another man sitting by his tent and reading something. Y él se dio cuenta que unas 3 tiendas más allá estaba también un hombre que estaba leyendo algo. He wasn't frantically digging and trying to get wealthy by finding diamonds. Este hombre no estaba frenéticamente minando o tratando de hacerse rico, sino que estaba ahí tranquilo. So he went over to the man and he spoke to him in a dialect. Así que él se acercó a este caballero y le habló en el dialecto. But the man asked him if he could speak English, and he did. Y el hombre le preguntó si podía él hablar inglés y le dijo que sí, que él lo hacía. Now, Grandpa asked him, what are you doing? Y el abuelo le pregunta a ese caballero, ¿qué haces tú aquí? Well, I'm reading my Bible, he Él responded. le dijo, bueno, estoy aquí leyendo mi Biblia. He added, isn't that strange when everybody else is frantically digging to try to get wealthy? Y él le dijo, bueno, no es algo extraño porque aquí todo el mundo está tratando de minar para sacar fortuna. The gentleman continued, you see, I'm a Seventh-day Adventist. Y el caballero continuó y le dijo, mira, lo que pasa es que yo soy adventista del 7º día. And Grandpa asked him, you're a what? Y el abuelo le dijo, ¿tú eres un qué? And he added, I'm a Seventh-day Adventist. Y él le dijo, soy adventista del 7º día. And they began talking. Y comenzaron a hablar. And grandfather found that the man's name was John Hunt. Y el abuelo, pues en su conversación, halló que el nombre de este hombre era John
Hunt. And he'd been baptized in California during an evangelistic effort. Y que él había sido bautizado en California durante una campaña evangelística. And there were a group of people who called themselves Seventh-day Y Adventists. que había un grupo de personas que se hacían llamar adventistas del séptimo día. And James White had just been elected the first General Conference president. Y que James White había sido electo como el primer presidente de la Asociación General. How thrilled Grandpa was. Oh, qué emoción tenía el abuelo al escuchar esto. All this time, he thought he was the only person in the world, along with his neighbor Henry, that was keeping the Sabbath. Porque todo este tiempo él estaba pensando que él y su vecino Henry eran los únicos que estaban guardando sábado. And here he had found a man who represented people that believed just like he did across the ocean. Y aquí ahora se encuentra con un hombre que creía y que representaba que era parte de un pueblo que creía precisamente lo que él creía y que se encontraban al otro lado del océano. John Hunt had come to the diamond fields to share Christ with the miners. John Hunt había ido a este campo minero para compartir, para evangelizar, compartir la palabra de Dios con los que estaban allí. So, grandfather wrote a letter and sent it back with John Hunt to the General Conference. Así que este abuelo, Peter Westel, le escribió una carta y se la dio a John Hunt para que él la entregara a la Asociación General. And he put a check with the letter and said, "Send us a missionary." Y él colocó un cheque dentro de ese sobre y le colocó envíenos a un misionero. And finally, a letter came back, not from James White, but from Ellen White. Pero finalmente una carta vino de regreso, pero esta vez no estaba escrita por James White, sino por Elena de White. And Ellen White said, "We don't have enough money. We're just a new organization. We can't send you a missionary." Y Elena de White dijo, nosotros somos una organización nueva, no tenemos dinero, así que no podemos enviarle un misionero. So he was undaunted. He wrote another letter and he put another check in and he wrote, "Send us a missionary." Así que él estaba un poco como que confundido. Agarró otro sobre, puso otro cheque adentro y les pidió que le enviaran un misionero. After several months, he received a response. Y después de varios meses, él recibió respuesta. There would be a ship arriving with a missionary family on it. Que llegaría un barco con una familia misionera. The family disembarked and they stayed at grandfather's house for a full week. Ellos desembarcaron, esta familia, y estuvieron en la casa de este abuelo por una semana. Now, during that week, grandfather went to the governor of the Cape and made a special request. Y durante esta semana, este abuelo fue al gobernador de Cape Town y le hizo una petición especial. His name was Sir George Grey. Y el nombre del gobernador era Sir George Grey. And he asked him to help these new missionaries find land to open a mission station. Y él les pidió que por favor ayudaran a estos nuevos misioneros para encontrar una tierra donde ellos pudieran establecer una misión. And grandfather offered to pay for the land. Y de hecho el abuelo ofreció pagar por ese terreno. Now the governor turned around and went back into his office. Ahora el gobernador regresa a su oficina And he said nothing to grandpa about what the letter contained. y no le dijo nada al abuelo sobre lo que esta carta tenía. And he handed it to him and he said the following. Él le dio la carta y le dijo lo siguiente: Give this to Cecil John Rhodes, the governor of what was then called Rhodesia. Él les dijo, llévale esta carta a John Rose, que en ese momento era el gobernador de lo que se conocía en el momento como Rhodesia. And when he handed the letter to John Rhodes, he asked him, "How much land do you really want?" Y cuando él le dio la carta a John Rose, a este gobernador,
Él le pregunta, bueno, ¿cuánta tierra necesitas? ¿Cuánto quieres? He said maybe 100 or 1,000 acres, which would be 500 hectares approximately. Le dijo, bueno, aproximadamente unas 500 hectáreas. So he said, I'll do you one better. Y él le dijo, bueno, tengo algo mejor. You take a horse and you ride around as much land as you can, and I'll give you that. Él le dijo, agarra un caballo, vas a cabalgar con ese caballo todo lo que tú quieras y yo te doy ese pedazo de tierra. And so he took the freshest and the fastest horse he could get, and he rode around to nearly 4,000 acres. Así que él agarró el caballo, se montó, agarró el caballo, el más rápido y el más fresco que había, y empezó a cabalgar y cabalgó aproximadamente unas 2,000 hectáreas. Now today, Seventh-day Adventists have their famous Solusi mission on that property. Y hoy día es donde los adventistas tienen la misión de Sulusi en esa propiedad. Now, Grandpa decided that he could do even more for the work of God. Ahora, este hombre, este abuelo, pensó que él podía hacer aún más por la obra de Dios. So out of his own pocket, he built a new sanitarium. Así que él, costeando esto personalmente, él construyó un sanatorio. And he built it on the slope of Table Mountain. Y él agarró y lo colocó en una de las colinas de Table Mountain. And it was just a short distance from his own beautiful mansion. Y esto estaba a una poca distancia de su propia mansión. And that's where I stood that day among the tall grass and the dead trees. Y fue allí precisamente donde yo estuve, en este edificio donde ven que hay una paja bastante alta y unos árboles grandes. With my grandfather's wealth and his high political position, Con la influencia de mi abuelo como un hombre rico, como un hombre político. the people called him in English the Earl of Lansom. The Earl of Lansom. That was a title that the English accorded him. Y de hecho el título que le dieron a esta persona era The Earl of Lansom. And my great-grandfather and grandmother, he reports, even went to England and had furniture built to bring back and put in their beautiful mansion on the hillside. Y este caballero que comienza a narrar la historia precisamente de sus bisabuelos, él dice que sus bisabuelos fueron a Inglaterra para traerse los muebles para esta mansión. And then something strange happened. Y luego algo extraño ocurrió. His wealthy friends proposed to him a certain plan. Sus amigos, que también eran hombres de fortuna, le propusieron a este hombre un plan. We would like to take some of our vacations at your sanitarium. Bueno, nos gustaría pasar unas vacaciones en tu sanatorio. But you know, we smoke and drink and play cards. Pero, bueno, tú sabes, a nosotros nos gusta beber, nos gusta fumar, nos gusta jugar las cartas. And we don't want to give up those things, but we wonder if you would let us do this. Y bueno, no queremos dejar esto de lado, pero no sé si tú nos permitirías ir y hacer esto. Would you consider allowing us to pay for separate residences on the sanitarium property? ¿Será que nos permites pagar la renta de una propiedad separada del sanatorio, pero dentro del recinto? Then we could have our pleasures without disturbing anyone. Allí, de esa forma, nosotros nos quedamos allí, podemos tener nuestro placer sin perturbar a nadie. Now, Grandpa thought about it for a while and decided, no, that's probably not wise. Y el abuelo lo pensó y dijo, no, probablemente esto no sea algo sabio de hacer. And then he had second thoughts. Y luego él lo pensó nuevamente. It won't do any harm. Bueno, realmente es algo que no hará daño, They won't be mixing with the patients. porque ellos no van a estar con los pacientes. So he allowed his wealthy friends to build their own private buildings around the sanitarium. Así que él les permitió a sus amigos que tenían dinero que construyeran su propio lugar en los alrededores del sanatorio.
Now, 1 week later, Ahora, una semana después, remember it took at least 4 weeks for a letter to arrive from the United States to South Africa by boat. ahora tengan eso en mente, por lo menos se tardaba unos 4 meses el que llegara una carta de Estados Unidos a Sudáfrica, ¿no? Porque era por barco. And the letter was from Ellen White. Y la carta era de Elena de White. She said she'd been shown in vision that he wasn't using his money and his influence correctly. Y ella en esa carta le dijo que ella había visto en una visión que él no estaba utilizando ni su dinero ni sus propiedades de una forma correcta. The second letter came and the third letter came. Llegó una segunda carta, llegó una tercera carta. And then something strange began to happen. Y luego algo extraño comenzó a suceder. He said, "What does this little old lady in the United States know about my business?" Le dijo, pero bueno, ¿y qué sabe esta viejita allá en Estados Unidos sobre mi negocio? It's my money and I'll do with it as I please. Ese es mi dinero y yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. And then something strange began to happen. Y luego algo extraño comenzó a suceder. Part of his wealth was obtained because he had a monopoly on all the seed stores in South Africa. Parte de su fortuna provenía de un monopolio que él tenía en las semillas en Sudáfrica. He supplied the farmers with grain and implements and fertilizers. Y él era el que suplía a los agricultores con los fertilizantes, con los implementos, con grano. And then one day he began to lose these stores and he couldn't figure out why. Y de un día para otro él empieza a tener pérdidas en estas tiendas y él no se imaginaba el por qué. And so finally he decided he would have to sell even one of his ranches. Y finalmente él decide vender una de sus granjas, por lo menos. And his stores were disappearing. Y poco a poco sus tiendas empezaban a desaparecer. But he took his trip and it took him 2 days to travel to see his ranch. Y él se embarcó en un viaje que le tomaba 2 días para llegar a donde estaba su granja. Now he had named his brother to be the accountant for the sanitarium. Ahora él había colocado a su hermano como el contador del sanatorio. And while he was at his ranch to sell it, he received a telegram from his brother saying the following. Y mientras él estaba en su granja, que estaba en el negocio de venderla, en ese momento él recibe un telegrama precisamente de su hermano desde el sanatorio. The diciendo lo telegram said, siguiente. Esto era lo que decía el telegrama. "The sanitarium has burned down. El sanatorio se ha quemado. Come home immediately." Ven a casa inmediatamente. And it took him 2 days by train to make the return trip. Y esto le tomó 2 días en tren para poder llegar de vuelta. He was met by his brother and they had the following conversation. Él, al encontrarse con su hermano, tuvo esta conversación. He said to his brother, "It's too bad the sand burned down, but I'm glad we have insurance." Él le dijo a su hermano, bueno, es terrible el hecho de que esto haya pasado, que esto se ha quemado, pero por lo menos tenemos el seguro. And we'll recover what we've lost. Así que vamos a recuperar lo que hemos perdido. But Henry hung his head and said, Pero Henry, él agachó su cabeza y dijo lo siguiente. "I meant to tell you this before, but business has been bad and I didn't renew the insurance." Dijo, yo quise decirte esto antes, pero la cosa es como los negocios han estado mal, no pude renovar el seguro. And there's a lot of money we still owe on the recent expansion of the sanitarium. Y hay mucho dinero que todavía debemos en la expansión que tuvimos del sanatorio. Now, Peter had lost most of his businesses by this time. Ahora, para este momento ya Peter Wesley había prácticamente perdido todos sus negocios. He still had 2 seed stores left. Tenía 2 tiendas más de semillas.
And he had his favorite ranch was called Bellefontaine. Y su granja favorita se llamaba Bellefontaine. And he planned to retire there in a few years. Y él quería, de hecho, jubilarse y vivir allí unos años más tarde. But his friends were pressing him for money that he owed and debts that he'd accumulated. Y bueno, sus amigos lo estaban presionando por las deudas que él debía, el dinero era necesario. And he decided finally, I'll have to sell my favorite ranch, Beaufontaine. Y él decidió, bueno, ni modo, voy a tener que vender mi granja favorita, Bellefontaine. And so he sold it. Así que la vendió. Now, brothers and sisters, listen carefully. Ahora, hermanos, escuchen cuidadosamente. 28 days after selling Beaufontaine, De 28 días después de la venta de Bellefontaine, they found the richest diamond mine ever found on this planet. ellos hallaron allí la veta de diamante más grande que existe en el planeta, On Peter's farm, Beaufontaine. precisamente en esa granja de Peter Wesley. They called it the Kimberley Diamond Mines. Ellos llamaron a esta mina de diamante Kimberley. That hole in the ground was dug by hand labor as they went after the diamonds, the biggest diamond mine the world has ever known. Y de hecho, ese agujero que ustedes ven allí, eso fue cavado a mano. Y es una de las minas de diamantes, la mina de diamantes más grande del mundo. Just 28 days later, 28 días después de la venta. and the creditors had even taken his mansion that he had on the hillside. Y de hecho, sus acreedores ya habían tomado la mansión que él tenía en esa colina. Now, South African law at that time allowed a bankrupt man to have a few pieces of furniture. Y en ese momento, la ley en Sudáfrica permitía que aquellos en bancarrota tenían unas pocas cantidades de muebles. But during the years before all these failures occurred, Pero durante los años donde ocurren todos estos errores, todos estos fallos, the letters kept coming from Ellen White. las cartas siguieron llegando de Elena de White. 69 letters in all. 69 cartas. And there were 64 that he never even opened and read. Y de esas 69 había unas 64 que él nunca abrió, que él nunca leyó. And so, having declared bankruptcy, his friend, his neighbor, Henry Van Druden, brought an ox cart to move his furniture. Así que, habiéndose declarado en bancarrota, el vecino de este hombre, Henry, trajo una carreta para mover, o sea, para mudar sus muebles. And he was moving into a little house on the outskirts among the very poor people. Y él se estaba mudando esta vez a los suburbios, en un vecindario donde había gente bastante pobre. And as they turned one piece of furniture over to get it out the door, Y cuando ellos agarraron un mueble y los estaban volteando para que pudiera entrar en la puerta, out fell from the top drawer 69 letters from Ellen White. se cayeron de la gaveta de este mueble 69 cartas de Elena de White. And 64 were never opened. Y de esas 64 nunca las abrió. Grandpa took those letters and he put them in his overcoat. Así que el abuelo tomó esas cartas y bueno, la colocó dentro de su saco. He was a despondent and broken man. Era ahora un hombre quebrantado, estaba quebrado. But by candlelight that night, he spent the entire night reading those letters. Y esa misma noche, a la luz de una vela, pasó el tiempo leyendo esas cartas. They had postmarks on them. They had been mailed from San Francisco in the United States. Y tenían la estampilla de que habían sido enviadas de los Estados Unidos desde San Francisco. And also from Seattle, Washington. También habían sido enviadas algunas desde Seattle, en Washington. And some from New York. Algunas otras eran enviadas desde New York. Some from Boston. Algunas cartas
eran enviadas de Boston. some from Frankfurt, Germany, Algunos fueron enviadas desde Frankfurt, en Alemania. some from Sydney, Australia, Algunas desde Sydney, en Australia. some from Oslo, Norway. Algunas en Oslo, en Noruega. And so what Peter did is he arranged them in chronological order and started to read. Así que lo que hizo este hombre fue ordenar cronológicamente las cartas y empezar a leerlas. And in those letters, he read the entire history of his life. Y en esas cartas él empezó a leer la historia completa de su vida. Now, those letters are on file at Andrews University. Ahora, estas cartas se encuentran archivadas en la Universidad de Andrews And this story is registered there. y esta historia se encuentra registrada allí. He read how Ellen White predicted that the sanitarium would burn down. Él leyó cómo Elena White había predicho que este sanatorio iba a quemarse And that 3 fire departments would come and they could not put out the fire. y que el departamento de bomberos iba a venir y no iban a poder extinguir ese And that's fuego. precisely the way it happened. Y es precisamente así como ocurrió. Now, his great-grandson is standing among the trees and the ruined buildings, and he's remembering what Ellen White wrote. Ahora su bisnieto, después de muchos años, estando allí en las ruinas de este edificio entre el monteral, el paisal que había allí, recordaba las palabras de Elena de White. Never as long as time shall last will there ever be a building on that site. The ruins and the wind going through the trees and the grass would be a mute testimony to what might have been. Nunca, mientras dure el tiempo, habrá un edificio en ese lugar. Las ruinas y el viento atravesando los árboles y la hierba serían un mudo testimonio de lo que pudo haber sido. What might have been. What might have been. Lo que pudo haber sido. And that's not all she said to him. Y eso no fue todo lo que ella le dijo. She reminded him of his wealth and 2 significant statements. Ella le hizo acuerdo de su fortuna en 2 declaraciones especiales. She reminded him that if he had used his influence correctly, Ella le hizo el acuerdo que si él hubiese utilizado su influencia de manera correcta, the Great Boer War of South Africa would never have occurred. no hubiera ocurrido la guerra de los Boers en Sudáfrica. Do you know what that means? ¿Usted sabe lo que significa esto? Thousands of lives would not have been lost. Que miles de vidas no se hubieran perdido. And then she added another statement. Y luego ella añade algo más. If you had used your influence and your means, which God entrusted to you correctly, the government of South Africa would be well disposed to the Seventh-day Adventist Church and its message. Si hubiese utilizado correctamente su influencia y los medios que Dios le ha confiado, el gobierno de Sudáfrica estaría bien dispuesto hacia la Iglesia Adventista del Séptimo Día y su mensaje. And as he read the remainder of those letters, Y mientras él leía el resto de esas cartas, some mentioned incidents that he thought no one knew about. incluso algunas de estas cartas contenían menciones de incidentes que él pensaba que nadie nunca se sabría de. They had made some special favors to certain physicians Él, por ejemplo, había hecho unos favores especiales a ciertos médicos and to some of the patients certain privileges. y también se le había dado ciertos privilegios a algunos pacientes. And she reprimanded him for not giving his funds to the educational work. Y de hecho, ella también regañó hasta cierto punto a este hombre por no haber dedicado partes de sus ingresos a la educación. The sun had already come up the next day Ya el sol salía al día siguiente, as he finished the last letter. mientras él terminaba de leer la última carta. And he vowed that if the Lord would give him another chance, he would do his best to live up
to the counsels that he had received from the spirit of prophecy. Y de hecho, él hizo un voto al Señor de que si Dios le daba otra oportunidad, entonces él trataría de vivir lo mejor posible de acuerdo al consejo recibido por el espíritu de profecía. And after much prayer, he decided to open another store. Y después de mucha oración, él decidió abrir otra tienda. He started with just a small one. Él comenzó con una tienda pequeña. The Lord had blessed him, and he soon had a big business. El Señor lo bendijo y luego tuvo un gran negocio. He expanded, and he had more property. Él pudo expandir su negocio y pudo tener más propiedades. And then one day they discovered gold in South Africa. Y posteriormente descubren oro en Sudáfrica. And during those years, he had his own gold mine Y en esos años él tenía su propia mina de oro called Wesselton Gold Mine. que se llamaba Wesselton, la mina de oro Wesselton. And it generated funds for God's educational work. Y esta mina generaba entonces fondos para el progreso de la educación. He had decided to do his best with what he had. Él había decidido hacer lo mejor con lo que tuviese. Now, would you like to know how much money the Kimberley diamond mines in a 40-year period produced? Ahora, quisieran ustedes saber cuánto dinero produjo esa mina Kimberley en un periodo de 40 años. Now, the numbers that are given are old numbers, so we multiply them by at least 3. Ahora, los números, la data que les comparto es una data antigua, así que para tener una idea más actual deberíamos multiplicar por lo menos por 3 estas cifras, ¿no? They estimate that they removed 3 tons of diamonds from that mine. En ese periodo de tiempo, ellos estiman que se cavaron unas 3 toneladas de diamantes. At that time, years ago, it was worth $18.5 billion. Y en ese momento, esto era más o menos unos 18.5 mil millones de dólares. Do you realize what that would have done for God's work? Ahora usted póngase a pensar qué hubiera hecho eso por la obra de Dios. Can you grasp the meaning of those numbers? Usted puede, aunque sea, imaginarse esos números. But grandfather felt there was more that he could do. Pero el abuelo pensó que eso era más de lo que él realmente podía hacer. They wanted to make another gift. Querían que él hiciese otro regalo. They heard that Ellen White was traveling in Australia Él escuchó que Elena de White estaba yendo a Australia and that she would be there for several months. y que iba a estar allí por varios meses. So they wrote a check and a letter and mailed it to Australia. Así que él envía una carta con un cheque y lo envía a Australia. Now don't forget, it took 26 days for a letter to arrive from South Africa to Australia. Y recuerden que tomaba unos 26 días promedio para que una carta llegara de Sudáfrica a Australia. Now, Ellen White was in Australia with the brethren looking for land for a school. Ahora, Elena de White se encontraba en Australia con unos hermanos tratando de buscar terreno para una escuela. Now, she had a vision as to where she was to look. Y ella tuvo una visión sobre dónde ella debía buscar. There was a tract of land with trees on this side and trees on that side. Había un pedazo de terreno que tenía árboles a un lado y al otro. And there was a furrow dug that was 6 feet long. Furrow is a trench. Y había como un dique que había sido cavado. And God said, "This is the land that I want you to buy." Y el Señor le dijo, esta es la tierra que yo quiero que tú compres. So the next morning, it was a Tuesday, Así que al día siguiente, era un martes, the brethren picked her up and they set out with a horse and buggy to look for land. los hermanos pues se fueron en carreta junto con ella para buscar la tierra. And as they proceeded, Ellen White said, "Where are you going?" Y
al momento, entonces, donde iban yendo, Elena de White pregunta, ¿a dónde están yendo? And they responded, well, we're going this way because that's where we think the good land is. Y él le dijo, los hermanos le dijeron, bueno, vamos en esta dirección porque allí es donde se encuentra buena tierra. And she said, no, brethren, turn around, let's go the other way. Y él le dijo, no, hermanos, vámonos a regresar, nos vamos en la otra dirección. And they protested, no, you can't do that because the land is very poor that way. Y ellos le dijeron, no podemos hacer eso. Del otro lado, la tierra es muy pobre. In those days, they called that poor land sour soil. Y de hecho, en esa época llamaban a un suelo que era pobre, lo decían que era un suelo ácido, amargo. And she insisted, no, we have to go this way. Y él dijo, no, ella insistió, tenemos que ir en esa dirección. And after driving most of the day, they were hot and tired and hungry. Y después de estar en esto todo el día, ellos tenían calor, tenían hambre, And estaban cansados. as the horse was bending, going around a curve in the road, she said, stop. Y cuando ya el caballo estaba haciendo una curva, ella les dijo, paren. She said, this is the property that we're going to buy. Ella dijo, esta es la propiedad que vamos a comprar. She saw the furrow, the trench, and all of the signs of the property God had showed her in vision. Ella vio tanto el dique que se había hecho y los árboles, todo como lo había visto en la visión. She said, find out who owns it. Y ella les dijo a los hermanos, bueno, vamos a ver quién es el dueño. The pastors threw up their hands in despair. This woman doesn't know what kind of land to buy. Y el pastor que estaba allí levantó sus manos desesperado. Le dijo, esta mujer no sabe qué tierra comprar. One specialist had said, if a rabbit tried to cross that land by himself, he would need to carry his lunch in order to eat during the trip. De hecho, un especialista había dicho, si un conejo se atreve a entrar allí, el conejo tendría que llevar su propia comida porque si no se muere de hambre ahí adentro. And so the brethren said, but we don't have the money and this is poor land. Mira, los hermanos le dijeron, no tenemos la plata y de paso esto es un suelo pobre. But somebody decided to prove her wrong, and they went and they got a sample of the soil and they took it with them without saying anything. Ahora, hubo una persona que decidió tomar una muestra del suelo sin que los otros supieran y llevársela para examinarla. And Ellen White said, let's just follow the instructions we've received. Y Elena de White le dijo, mire, vamos a recibir las instrucciones que hemos recibido. Now, the next morning, Ahora, a la mañana siguiente, when the office opened, cuando abrió la oficina, there was a gentleman sitting there on the steps waiting for the office to open. había un caballero sentado en las escaleras esperando a que se abriera la oficina. Where did you get this soil? Y le dijo, oye, ¿dónde has encontrado esta tierra? I haven't been aware of such rich soil anywhere in this area. Yo no estoy en conocimiento de este tipo de suelo tan rico en esta área. It was a pocket of rich soil in the middle of a barren country. Era como un pedazo de tierra fértil en medio de un desierto. But the biggest hurdle was still the money. Pero aún el obstáculo más grande era el dinero. They kept asking her, where are we going to get the money? Where's the money coming from? Y le seguían preguntando, bueno, ¿de dónde vamos a tener el dinero? ¿Dónde va a venir el dinero? But she knew her Bible very well. Pero ella conocía su Biblia bastante bien. She said, the Lord will provide. Y les dijo, el Señor va a proveer. Wednesday came. Vino el día miércoles, Jueves came. Thursday came. vino el día jueves Friday morning. y luego viernes en la mañana And still no money. y no había dinero. Now the owners of the property had given them till Friday to come up with the money. Ahora, los dueños de la propiedad les habían dicho, bueno, hasta el viernes esperamos el dinero para la And compra. the pastors were desperate and very despondent. Y los pastores estaban bastante desanimados, estaban desesperados. The mood at the conference office, we are told, was very
gloomy that day. Y de hecho, el ambiente en la asociación esa mañana no era nada bueno. And in the mid-morning mail that Friday morning, there was a letter from South Africa. Y al mediodía llega un correo de Sudáfrica. Remember, it was mailed 26 days earlier. Recuérdese, esta carta había sido enviada 26 días antes. They opened the letter, Y ellos abrieron la carta and inside was a check and a letter with grandmother's handwriting. y dentro de ese sobre había un cheque y había entonces la escritura de la abuela. And the check was made as a cashier's check on an Australian bank. El cheque había sido entonces hecho cambiable en un banco en Australia. It was the exact amount of money needed to buy the property. Y era la cantidad exacta que se necesitaba para comprar la propiedad. Thank God for the spirit of prophecy, brethren. Y gracias a Dios por el espíritu de profecía, hermanos. Now I want to ask you something. Ahora yo quiero preguntarles algo. Are you really thanking God for the spirit of prophecy? ¿Le agradeces a Dios por el espíritu de profecía? Do you value it, and are you reading it on a daily basis? ¿Lo valoras? ¿Lo lees diariamente? The experience of Peter Wessels is instructive for God's latter-day church. Y la experiencia de Peter Wessel está allí como instrucción para el pueblo de Dios en los últimos días. God has a plan for this church and for each of us. Dios tiene un plan para esta iglesia y para cada uno de nosotros. But it will only work if we are submissive and willing. Pero esto va a funcionar solamente si nosotros somos sumisos a ese plan y si tenemos la disposición. Let us all learn from the experience of Brother Peter Wessels. Así que aprendamos todos de esta experiencia de Peter Wessel. Amen. Amén. I invite you to bow your heads for prayer. Ahora les invito a que inclinen su rostro para orar. Loving Lord, we are so thankful for your mercies to this church. Padre Celestial, estamos tan agradecidos por tu misericordia para esta iglesia. And we thank you for the gift of the spirit of prophecy. Y te agradecemos por el don del espíritu de profecía. And the experience of Brother Wessels strengthens our faith in your foreknowledge and protection. Y la experiencia del hermano Wessels nos afirma en tu conocimiento y en tu protección. And we thank you and ask for greater confidence in the gift of telling us what is coming in the future. Y Señor, te queremos agradecer y queremos que nos des confianza en ese don que nos dice qué es lo que va a acontecer en el futuro. Lord, we want to be ready to meet you in peace. Thank you so much. Señor, queremos estar en paz para poder encontrarnos con nosotros. Muchas gracias. In the name of Jesus we ask. Amen. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen.